Bueno, 8:10 acá. En el Vaticano todavía está José María del Pino, porque siguen pasando cosas. ¿Cómo estás, José María? ¿Qué tal? Buenas tardes para Hola ti. Pablo, sí, seguimos en Italia, de hecho, te saludo desde la calle, la ciudad vuelve a estar llena de feligreses, ayer 400.000 llegaron a el Vaticano al saludo del Papa León XIV. La verdad es que la ciudad está absolutamente colapsada a raíz del jubileo, por cierto, y también de todas las cosas que ocurren durante este año que ha sido el funeral y la elección del nuevo Papa, ¿no? Sí. Oye, pero hizo su primer mensaje de fin de semana. Eso siempre es un hito, ¿no? Y habló de la paz. A ver, ¿qué señales ha entregado León XIV en estos primeros días de su papado, de su pontificado? Ha dado señales bien interesantes, sobre todo en materia geopolítica, ¿no? Ayer tuvo palabras bien duras, se refirió a la invasión rusa como una invasión. También se reunió con los cardenales el día sábado en la mañana, donde les dio un mensaje bastante claro. Él les expresó que era la continuidad de Francisco, les expresó también que su pontificado iba a tener como eje y corazón la acción social de la iglesia, la evangelización, el llegar a distintos sectores, y eso evidentemente lo que ha generado es mucha efervescencia en los que se consideraban bergoglianos, ¿no? Ujú. Que era... Porque existe en Italia un dicho que es como papa gordo, papa flaco. O sea, si hay un papa gordo, viene un papa flaco. Si hay un papa flaco, viene un papa gordo. Como queriendo decir, esto es un péndulo constante. Pero en este caso no se dio, y además ya hemos empezado a saber, Pablo, los trascendidos de cómo se fraguó la tremenda mayoría que él terminó obteniendo en la cuarta votación. Hasta ahora ya hay por vaticanólogos más o menos confirmados más de 100 votos en la cuarta votación que lo terminó sacando electo Papa, votos conservadores incluidos, los de la Iglesia de Estados Unidos. Ya. A ver, ¿y qué más se ha sabido de esa trama? Yo no he podido ver mucho. ¿Quién no? O sea, es una votación importante. Y como tú Mira, dices, tiene una suerte de consenso grandote, ¿no? sí, ¿te acuerdas la primera fumata que se demoró, Sí, que salió muy tarde en hora de Italia, cerca de las 9 de la noche? Algunos dijimos es porque son nuevos, porque eran muchos, etcétera. Bueno, ya. esa fumata en realidad se demoró porque se rompió un protocolo inicial. Ah, Entrando al cónclave, esto es lo ya. que se ha trascendido, Sí. los cardenales africanos pidieron la palabra, rompiendo la regla no escrita que dentro de la Capilla Sixtina no se habla. Y se Ah, les concedió la palabra. ya. Y ellos hablaron en representación de Tagle, Luis Tagle. Ok. El filipino, ¿no? Entonces, después de eso, en la primera votación se produjo un bloque fuerte de votos donde estaban incluidos los votos conservadores para Parolin, el cardenal italiano, ¿no? Sí, sí, Secretario sí. de Estado del Vaticano, y un bloque grande para Tagle, Ujú. de cerca de 40 votos también. Y el resto dividido en múltiples votos, pero ahí apareció este primer bloque de votos, algunos hablan entre 6 y 10, para el cardenal Prevost, que habrían venido, votos que habrían venido de Latinoamérica. Ok. Los de Tagle y los de Parolin venían unos de lo que se consideran los diplomáticos y conservadores, y en el caso de Tagle, de los países en desarrollo, Asia, África y algunos latinoamericanos. Pero Prevost comienza teniendo poquitos votos. Después de la tercera votación, estos dos bandos no avanzaban. No avanzaba Tagle, no avanzaba Parolin, y terminan entonces decantándose, como suele pasar en la historia de los conclaves, en ese tercer candidato que parece aunar los criterios que todos están buscando, ¿no? Entonces, una buena parte de los votos de Parolin se van para él y una buena parte de los votos de Tagle se van para él, y termina superando el umbral de los 100 votos supuestamente en la cuarta votación. Ya. Ok, así se dio entonces. Interesante porque esto de que se rompen los protocolos y que hay, digamos, una aceptación de esto, habla que, bueno, las cosas también pueden tener cambios, ¿no? Y que hay una, no sé si una apertura, pero una flexibilidad de aquello, ¿no? O sea, no recuerdo quién, me parece que fue Chomalí, el cardenal Chomalí, que decía, mire, lo que vivía dentro del cónclave no se parece nada a lo de la película. Y Claro, parece que fue efectivamente así. parece que fue un poco más ameno, menos macuco que como se pensaba, Claro, claro. pero mucho de eso se fraguó, y los bloques y el perfil del Papa, en las congregaciones cardenalicias de los días previos, Ya, que fueron 12. claro. 12 congregaciones cardenalicias, y mucho de eso ahí se fraguó. Ah, Y ahí fue importante, por ejemplo, el rol de
el que era mi tapado en las apuestas, que era Jean-Marc Avelin, el cardenal de Marsella, por ejemplo, que también sonaba como uno de los papables en moverle parte de los votos europeos a Prevost, y también finalmente Timothy Dolan y Burke de Estados Unidos, que terminan claudicando un poco a su ortodoxia ideológica en pos de entregarle a Estados Unidos su primer papa. Oye, José María del Pino, bueno, ¿qué más hay respecto de lo que va a ocurrir con León XIV, ¿no? Ya hay algunas señales, tú las acabas de contar. Obviamente los mensajes generales son dentro de lo que uno espera, ¿no? Clamar por la paz, que es un asunto bien importante hoy día. O sea, hay mucha tensión, hay mucha preocupación. Entiendo que él se refiere a la posibilidad de una gran guerra nuevamente, ¿no? Que no es cualquier cosa que lo diga el Papa. Pero pensando en lo que viene, ¿qué es lo que se está estimando respecto de cuáles podrían ser algunas de sus primeras decisiones ya más en la administración de los asuntos vaticanos? Bueno, hay temas externos y internos, perdón. En los externos, vamos a decir, evidentemente es un papa que está asumiendo con guerra en ciernes, en alguna, como la de Pakistán con India, que ahora están con un alto al fuego después de la intermediación de Estados Unidos, o con guerra en pleno desarrollo, como es el caso de la guerra de Israel con Hamas o el caso de la invasión rusa a Ucrania. Entonces, evidentemente hay una preocupación con cómo a nivel global los conflictos se pueden escalar y la Iglesia quiere jugar un rol ahí. Ahora, en lo interno, me parece que están los mayores desafíos. Buena parte de las reformas de Francisco quedaron inconclusas, quedaron comenzadas, quedaron postuladas, pero no se llevaron a la ejecución. La inclusión de los laicos ha ido avanzando de a poco, la inclusión de las mujeres ha ido avanzando de a poco, el rol de la Iglesia a través de la encíclica que escribió Francisco respecto al cambio climático. A lo mejor la Iglesia tiene que empezar a ser un poco más vociferante en esa crisis existencial que existe para la humanidad, ¿no es cierto?, respecto al planeta, al mundo en el que vivimos. Pero también internamente, administrativamente, una reforma a la curia, una reforma a las cuentas del Vaticano. El Vaticano está prácticamente quebrada, la Iglesia Católica, hay una crisis administrativa en cierne. Prevost viene de un país donde la Iglesia Católica ha logrado construir un capital económico que le permite funcionar bastante bien, así que se espera que pueda traer parte de esa imprenta, esa modernización administrativa a Roma. Por lo que puedes ver, son muchísimos los ámbitos en los que tiene que avanzar interna y externamente, pero me parece que en este momento es un papa que recién asumido le está hablando al mundo exterior, y ya no llegó un comunicado diciendo, por ejemplo, respecto a los cargos de la curia, que él se va a tomar, Pablo, algunos días para hacer rondas de conversación antes de ver cuáles son las personas que lo van a acompañar en las posiciones de gobierno, digámoslo, ¿no? Porque el Vaticano al final del día es un Estado. Sin duda. Oye, José María del Pino, te quiero preguntar por otra cosa, ya que estás en Europa, yo me imagino que has estado también atento a otras noticias, por supuesto, y me interesa aquí, ¿por qué te lo planteo así? Porque la mirada europea siempre, bueno, tiene otros matices, ¿no? Respecto de lo que pasa, por ejemplo, en la guerra de Estados Unidos con China, que obviamente Europa también tiene que ver en la guerra comercial. Pero ¿cómo se está viendo todo eso y cómo se está viendo particularmente los intentos por terminar con la guerra de Ucrania? A ver, respecto a la guerra comercial, ayer fue muy bien recibido, fue titular en los principales medios de comunicación, esta suerte de disminución de tensiones. Digamos que esto sigue siendo una negociación en camino, pero en medio de las negociaciones se van entregando señales. China y Estados Unidos van a disminuir fuertemente los aranceles que se habían impuesto de manera recíproca durante la escalada de impuestos, ¿no es cierto?, a partir del día 2 de abril. Ahora bien, es importante decir que los europeos en esto habían sido bastante críticos de Donald Trump y por tanto lo reciben como una señal de Trump hacia el mundo de querer nuevamente volver a una suerte de política de alianza. En lo que es más interesante el rol que ha jugado Europa tiene que ver en lo de Ucrania, porque sobre todo Stamper, el primer ministro del Reino Unido, ha tomado un rol preponderante como interlocutor frente a Donald Trump en las negociaciones y en el rol que tiene que cumplir Europa dentro de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, ¿no? Porque cuando tú le cedes territorio a Rusia, cuando tú propones eso como mediador, que es lo que está proponiendo Estados Unidos, como mantener las fronteras donde está hoy actualmente el conflicto, y en esa frontera ha habido una invasión, en esas fronteras ha quitado territorio ruso a Ucrania, lo que estás haciendo es entregándole también una parte de Europa a Rusia, acercando la frontera rusa a los intereses europeos. Por eso que es tan decidido lo que ha pasado esta semana, lo que pasó primero en el Vaticano para el funeral de Francisco, donde vimos, ¿no es cierto?,
a Giorgia Meloni, a Emmanuel Macron, a distintos líderes europeos reunirse con Trump y luego forzar un encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Zelensky sabe que hoy en día sus mayores aliados son los europeos y por eso que para él es tan importante que Europa tome fuerza como mediador e interlocutor en esta negociación del conflicto, que era lo que Trump no le había entregado en un principio. Pero ahora sí parece avanzar. Acá se ve con buenos ojos, por ejemplo, la posibilidad de que este jueves Putin y Zelensky se reúnan en Turquía y que por tanto podamos tener ya un primer acercamiento para que los dos líderes en guerra puedan empezar a vislumbrar cómo terminar con esta guerra, ¿no? Ahora, ha dicho Zelensky, para que esto ocurra, tiene que haber un alto al fuego. Y en eso estamos, ¿no? Esa es la etapa de la conversación. Ya, tú dirías entonces, José María del Pino, que hay una mirada un poco más optimista en Europa respecto del resultado de estas negociaciones. Sí, porque el problema que tenía Europa era que Trump los había marginado. De hecho, Trump Exacto. en algún momento, a través de Marco Rubio, había dicho, bueno, Europa va a entrar a esta conversación cuando le corresponde entrar a Europa. Y la propuesta de Europa fue siempre, nosotros tenemos que entrar desde el principio, es territorio europeo lo que estás conversando, no cualquier cosa. ¿Ya? Como a Trump le falló, porque le falló Putin, porque creyó que Putin tenía el bolsillo, pero Putin estaba utilizando a Trump igual que como Trump estaba utilizando a Putin al final. O sea, cuando Trump le hacía cariño a Putin y Putin de vuelta, al final siempre alguno de los dos quería salirse con la suya de alguna medida, pero Europa no estaba entre medio. Como a Trump le falla esa estrategia, no acercamiento directo con Putin, parece ser que ahora el approach que está haciendo es un acercamiento en bloque a Putin, donde sí está involucrando a Europa, y eso evidentemente genera un mayor nivel de optimismo dentro de los europeos. Ya, ok, es un dato interesante porque ahí hay una señal optimista respecto de cómo se puede resolver ese conflicto. Hay también una mirada positiva sobre los acuerdos que están alcanzando Trump y China. Déjame volver al Papa, pero también asociado un poco al mundo político europeo. El gobierno italiano, ¿tiene alguna manifestación respecto de la elección del Papa? ¿Cómo se plantea esa relación? Sí, recordemos que Italia, ¿no es cierto?, es un estado parlamentario, tiene un jefe de gobierno, que Giorgia Meloni tiene presidente. Se va a generar el encuentro entre el presidente italiano, que al final son los dos jefes de estado, ¿no? Sí. Y el Papa. Yo haría una distinción. Yo creo que a nivel de calle fue muy bien recibido el nombre de Prevost. Ajá. Y Meloni evidentemente lo felicitó, Claro, porque obvio, Prevost sí. tiene esa capacidad de haber hecho símbolos, Pablo, a los distintos sectores. Por ejemplo, a los tradicionalistas les dijo, mire, yo no le tengo miedo a las tradiciones, voy a ocupar, ¿no es cierto?, la vestimenta del Papa cuando asume, no se puso así los zapatos rojos. Voy a vivir en el Palacio Apostólico porque en estricto rigor el Palacio Apostólico no es un palacio, un edificio. En italiano edificio se dice palazzo y nosotros lo hemos traducido como palacio, pero la verdad es que el Palacio Apostólico, siendo el Vaticano una cosa bastante impresionante, ¿no? Pero el Palacio Apostólico propiamente tal no es nada del otro mundo, ¿no? Es un edificio más bien residencial. Entonces, a los tradicionalistas le ha hecho gesto y evidentemente que le está haciendo gesto a aquellos que esperan que los cambios en la iglesia continúen. Entonces, parece ser bastante diplomático. Veo bastante tranquilo al gobierno italiano, veo bastante tranquilo al Estado italiano, que tienen dos líderes distintos, pero sobre todo, y creo que este es el gran punto, veo muy contenta a la gente en las calles. Mira. Les gustó el Papa, fíjate. A mí varios el viernes me decían, oye, igual a Juan Pablo II, qué bueno es el Papa, qué simpático el Papa. Le vi algunos videos cuando era cardenal o cuando era obispo, me gustó lo que dijo. O sea, te lo comenta el taxista, te lo comenta el recepcionista del hotel, te lo comentan, porque este es un país tremendamente católico. Sí. Este es el corazón mismo de la Iglesia Católica, ¿no? Ya, bueno, entonces por ahora va bien lo del Papa, ¿no? Tiene una aceptación. Vamos a ver cómo sigue caminando el resto de su pontificado. Queda muchísimo y quedan acciones que también son relevantes, como tú decías. Oye, José María del Pino, ¿tú hasta cuándo te quedas en el Vaticano? Hasta mañana. Ya. Y ahí ya la próxima semana estamos hablando de Estados Unidos y volvemos a otra sede que da noticias todos los días. Sí, pues la vamos a Casa ver Blanca. en qué están las cosas la próxima semana, porque siempre hay cambios, siempre están pasando cosas. Te agradecemos enormemente todas estas conversaciones que hemos tenido desde el Vaticano. Que tengas buen regreso, ¿ah? Que estés muy bien, Pablo. Cuídate. Chao. Chao, chao. Son las 8:24.